Amados hermanos, feliz día del Señor. La historia de la salvación, según el relato bíblico, la salvación de la humanidad, la salvación de la creación misma, según el relato bíblico, es el desarrollo de una interacción de Dios con los hombres, a fin de llevar todo a una restauración, a una reconciliación, a una regeneración final. En el relato de la Escritura encontramos a Dios desarrollando su plan salvífico, utilizando para ello hombres comunes, corrientes y sencillos, vasos de barro. No es la figura de un Dios déspota que actúa sin tomar como parte importante del desarrollo de su plan, de su proyecto, a sus criaturas. No. En el Antiguo Testamento, la narración que encontramos es la de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, 2000 años de historia con el precioso Israel, y donde vemos cómo Dios, trabajando con hombres comunes, corrientes y sencillos, hace de ellos patriarcas, hace de ellos jueces, hace de ellos reyes, hace de ellos profetas. Y cuando avanzamos al Nuevo Testamento, ya al siglo I, y nos encontramos con el nacimiento, la fundación de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia primitiva, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Vemos que el mismo patrón se repite. Es Dios trabajando con hombres comunes, corrientes y sencillos, vasos de barro, y fundando con ellos la Iglesia del primer siglo. Los siglos que siguieron luego, los conocidos por la era patrística, se repite el patrón. Dios actuando con hombres comunes, corrientes y sencillos, vasos de barro, los llamados padres de la Iglesia. Eso pasa a ser un común denominador presente en la historia de la salvación, y es el título de nuestra predicación en esta mañana. Vasos de barro, vasos de barro. El apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a la iglesia de Corinto, una iglesia que le cuestionaba a él su autoridad apostólica, pero además le cuestionaba que él fuera el portador, el mensajero, el comunicador de este nuevo pacto, de este nuevo, renovado mensaje que se centraba en la persona de Cristo. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia una carta de alto contenido personal. Y llama la atención que, sin embargo, muchos de los párrafos escritos por el cuestionado apóstol están dedicados a exponer de su parte sus preocupaciones, sus tristezas, sus presiones, sus debilidades, sus sufrimientos. Vaso de barro. Así se presenta Pablo a la iglesia de Corinto cuando escribe su segunda carta. Evidentemente, hermanos, aquí hay un tema que tiene que ver con el portador del mensaje o los portadores del mensaje, con los comunicadores que llevan un mensaje, el mensaje del nuevo pacto, el pacto de la gracia que se centra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pacto que es superior al primero, un pacto que lleva luz, porta luz, resplandor. Superior la luz, el resplandor, a aquel que tenía la cara de Moisés cuando descendió del monte de haber recibido las tablas de la ley de parte de Dios mismo. El resplandor
en la cara de Moisés se fue agotando con el tiempo. No acontece así con la luz del nuevo pacto. Así que, hermanos, en el texto que voy a leer a ustedes, 2 de Corintios, capítulo 4, 3 versículos, del 5 al 7, versión Reina Valera 2015, encontraremos algo importante en relación con el mensaje, el origen y características de ese mensaje y en relación con los mensajeros que llevan ese mensaje. Leo para ustedes. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Comencemos con el análisis del texto, teniendo en cuenta que podríamos poner el énfasis en el tesoro o poner el énfasis en los vasos de barro que contienen ese tesoro del que nos escribe el apóstol. Dice así el primer versículo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Hermanos, aquí existe una decidida aclaratoria, se presenta como presupuesto, como prólogo, como premisa, y es la aclaratoria de que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje es Jesucristo como Señor. Noten, hermanos, entonces, Pablo comienza advirtiendo algo. No debemos mostrarnos nosotros, no debemos lucirnos nosotros, no debemos exhibirnos nosotros, no debemos ser heraldos de nosotros mismos. Ese era el estilo farisaico, el estilo público de la religiosidad. No. El texto dice, sino, por el contrario, en lugar, nosotros predicamos a Cristo Jesús como Señor. Jesús, Cristo, Señor. El mensaje está siendo definido, el mensaje mismo está siendo precisado por el apóstol en términos eminentemente cristológicos. Es un mensaje cristocéntrico. Aquí, hermanos, Cristo, Jesús como Señor. ¿A qué Jesús se refiere? Al Jesús histórico, a ese Jesús que es el niño de María, a ese Jesús que es el carpintero de Nazaret, a ese Jesús que es el predicador y maestro que anduvo por los caminos de Judea, de Samaria, de Galilea, y fue aún a las fronteras norte, a ese Jesús al que llamaban el Galileo, a ese Jesús que fue crucificado, que fue muerto por los romanos, que fue sepultado, a ese Jesús que dejó luego su tumba vacía, a ese Jesús que los suyos vieron ascender a los cielos, y a ese Jesús que prometió regresar para poner sello final a la historia. Sí, es ese Jesús el que forma parte central del mensaje mismo. Pero el apóstol lo define más. Ese Jesús, el Cristo. El Cristo, hermanos, es el ungido, el escogido, es el Hijo de Dios, aquel que provocó que se abriera el cielo en par de ocasiones en su breve ministerio para oír una voz que decía, retumbaba
afirmando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Es ese Jesús que se identificaba con el título mesiánico del Hijo del Hombre. Es ese Jesús que era el Cristo, el preexistente. Es ese Jesús, el Cristo, el único, no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El Cristo, el ungido, el escogido, el único. Y en la frase cristológica dice: Cristo Jesús como Señor. El señorío, la soberanía que solo ejerce Él por ser parte de la divinidad misma, de Dios mismo. Es el Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios, el Señor, el Kyrios, el soberano. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, aclaratoria previa, que quede clara. Sí, pero la precisión es: ¿a quién predicamos? Nosotros predicamos a Jesús, el Cristo, como Señor. Por lo tanto, hermanos, el mensaje mismo queda definido en una sola palabra: Jesús, el Cristo, el Señor. Jesucristo es una sola persona quien concentra el mensaje: Señor y Dios nuestro. No en balde, el apóstol Pedro había de escribir en su primera carta universal lo siguiente: nosotros somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, precisado el mensaje mismo, avancemos en el texto. Dice o escribe el apóstol: porque el Dios que dijo: la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Aquí, hermanos, encontramos el origen y el carácter del mensaje. Noten quién es el sujeto que actúa. La fuente es Dios. Y en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona Dios, es el Padre. Él es la fuente del mensaje mismo. Él es la fuente de la luz. Creador de la luz física, natural, allá en el comienzo del cosmos. Creador también de la luz sobrenatural que ha resplandecido en los corazones de los hombres, porque la luz vino al mundo. El texto nos dice que esa luz que resplandeció en el comienzo por el fiat de Dios, puesto que, recordemos por un momento, hermanos, la expresión en la primera carta del apóstol Juan, cuando dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje. El mensaje es que Dios es luz. El mensaje se centra, tiene su origen en Dios. Origen del mensaje en Dios. Lo hemos oído de Él, dice el apóstol. Dios es luz. Origen del mensaje, un origen en el Padre, que se ha decidido revelar, ser luz para los hombres. En este breve centro del texto escogido, noten cómo aparecen vocablos: resplandecer, luz, iluminación, ha resplandecido, es decir, hay luz, hay gloria. Esto ha llegado a nuestro corazón, y ha llegado no porque la busquemos, ha llegado pasivamente a nosotros por decisión de la gracia de Dios. Y cuando el apóstol Pablo en el Corpus Paulino
en todos sus escritos, cuando él menciona iluminación, lo vincula a la acción del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios ha iluminado, dice el texto, nuestro conocimiento. El verbo en griego es gnosis, que quiere decir ciencia, lógica, inteligencia. Porque nuestra fe ha sido iluminada para que podamos ejercer ciencia, lógica, inteligencia y sea una fe pensada. Iluminación del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Que brilla en el rostro de Cristo. Noten, hermanos, comenzamos con el Padre, el Espíritu Santo y ahora Cristo Jesús. Es la gloria, la luz es trinitaria. Es todo el Dios creador, el Dios recreador, Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrados. Lo que Pablo habrá de llamar luego el secreto revelado. Es un secreto trinitario revelado a nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente se dio a conocer y pudimos palpar su gloria, amor, bondad, verdad en la persona de Cristo Jesús. Por eso el cristocentrismo. No en balde, si el apóstol ha dicho en su carta, el apóstol Juan, que Dios es luz, Jesús lo habría de gritar en las tierras de Palestina. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, dice Jesús, el Cristo, el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y cómo avanza el texto? Avanza y llegamos al último momento, a la última parte, que en realidad pasa a ser el centro de la predicación de hoy. Dice, con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con todo. Con todo aquí en griego es sin embargo. Reina Valera 60 dice pero. Y es que aquí hay algo más a tomar en cuenta. Tenemos que poner algo en la ecuación que es importantísimo. Y es que este tesoro, esta luz gloriosa del conocimiento del plan de salvación de Dios mismo, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo este tesoro lo tenemos en vasos de barro. He aquí el pero, el sin embargo, que tenemos que considerar, que tenemos que tener presente nosotros, los mensajeros. La palabra tesoro en griego, en latín y en español es la misma, tesoro. Pero buscando su significado en diccionarios, simplemente, resulta que tesoro no es solamente algo de muy alto, gran valor, sino que también tesoro implica que ese algo de muy alto, gran valor está muy bien guardado, muy bien depositado, custodiado. Así que, hermanos, este tesoro que nos ha sido dado, este tesoro ha sido puesto, bien guardado, dice, para sorpresa, en vasos de barro. La gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios, en vasos de barro. Nosotros, los mensajeros. El vocablo griego es ostraikinos, que quiere decir arcilla, barro. Hermanos, material para nada valioso, frágil por excelencia, común, fácil de encontrar, no noble y de paso, como si fuera poco, quebradizo en extremo. En el Salmo 103, ya lo había escrito
1000 años antes el salmista. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro, sabe que somos de barro. Hermanos, aquí se nos está planteando, se nos está recordando que nosotros somos recipientes del tesoro que nos ha sido confiado, con el cual hemos sido llenados para ser mensajeros, para llevarlo a otros. Y se nos advierte que nuestra condición es pobre, frágil, quebradiza. Hay un evidente contraste entre el tesoro y el vaso de barro. Y el vaso de barro está recibiendo por la gracia de Dios este tesoro. Y este contraste, hermanos, justamente descansa solo para expresar la gracia de Dios. Descansa en la gracia de Dios. Somos recipientes por la gracia de Dios, pasivos, hemos sido llenados con el tesoro de Dios. Y se nos llama en la Escritura templo del Espíritu Santo de Dios. Pero aunque seamos templos del Espíritu Santo de Dios, aunque conozcamos la palabra revelada santa de Dios, aunque nos congreguemos en la comunión de los santos, hermanos, seguimos siendo vasos de barro. Y eso debemos de tenerlo presente. Todos somos vasos de barro. Vamos, que no somos de porcelana ni de un cristal especialmente tallado, no somos vasos de bronce, somos vasos de barro. Tú y yo, el hermano que tienes al lado, este que está aquí de pie, todos somos vasos de barro. La expresión vasos de barro, yo sé que nos lleva automáticamente a recordar aquel pasaje del relato mesiánico al comienzo en la creación del hombre. El hombre se llama Adán porque de la Adama fue tomado de la tierra. Polvo eres y al polvo habrás de volver. Pero hermanos, aquí hay mucho más que eso. No es solamente una alusión a nuestra caducidad, a nuestra finitud, a nuestra fragilidad, que nos lleva al cuerpo a volver a la tierra de la cual fuimos tomados. No, aquí hay más, hermanos. Aquí se refiere el vaso de barro al hombre total, a la mujer total, al todo tú y al todo yo, con nuestras miserias, con nuestras debilidades, con nuestras reservas, con nuestras reincidencias, con nuestras fisuras, con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras tendencias, con nuestras contradicciones, sí, hermanos, con nuestros pecados. Vasos de barro, recipientes del tesoro que Dios ha puesto en nuestros corazones y nos ha confiado. Hay un texto que el Señor Jesús enseñó en la montaña a sus discípulos y les dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero este texto, ustedes son la luz del mundo, no debe llevarnos a equivocación. Me gusta cuando leo que muchos comentaristas del Nuevo Testamento aclaran perfectamente la expresión de la luz del mundo destinada a nosotros. Somos luz del mundo en la medida que, como lámparas, llevemos la luz que es Jesús. Jesús, la luz del mundo, lo llevemos a otros. En esa medida seremos luz del mundo. Nosotros somos barro y el barro no da luz. En este caso, el vaso de barro contiene la luz, que es el tesoro que le ha sido dado por gracia, para que lo llevemos a otras partes donde hay tinieblas. Que brille vuestra luz delante de los hombres, que alumbre vuestra luz delante de los hombres. Sí, luz, porque Dios le ha placido confiárnosla a nosotros, que somos vasijas, vasos de barro. Muchos comentaristas justamente coinciden en que en el mundo grecorromano estas pequeñas lámparas
de barro que portaban aceite con una pequeña tela para alumbrar. Eran las más comunes, las que estaban en casi todas las casas. Y en ese sentido se mantiene la figura del vaso de barro que porta la luz, una luz que no es suya, una luz que él sí debe llevar. Somos vasos de barro. De ahí la confesión del apóstol Pablo, ¿recuerdan? Justamente escribiéndole a los corintios, a esta iglesia ante la cual él debería de exponer sus virtudes, su currículum vitae. Él dice, le he pedido al Padre que me quite un problema que tengo, una debilidad, una espina en mi carne. Y Él me ha respondido, que te baste mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Yo tomo fuerza en la debilidad. Tengo y muestro mi potencia en la debilidad. Notemos, hermanos, que aquí se nos dice el para qué. Esta semana no tuve que pensar mucho al respecto. Está claro en la escritura del apóstol aquí. Dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vocablo ahí es hipérbole. Y excelencia quiere decir acá supremacía, preeminencia, abundancia. Hermanos, toda la gloria del poder sea para Dios y que no haya jactancia en nosotros. Vasos de barro. He de insistir, hermanos, no somos nosotros tesoro. Nosotros somos vasos de barro. Por lo tanto, no debemos aparentar, no debemos pretender ser tesoros. Debemos sí ser portadores, vasos con propósito. En la Escritura se nos dice que fuimos rescatados de nuestra vida inútil para ser útiles en el servicio al Señor. Debemos de llevar la luz a donde no hay luz, debemos de alumbrar a donde hace falta que llegue la luz, su luz, la luz de Dios, esa que resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, por la gracia de Dios y que se concreta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros somos tan solo mensajeros, vasos de barro, con un propósito noble, alto, la más alta vocación, la de llevar su luz. Por gracia hemos sido llamados. Demos gracias ahora al Señor. Les invito a orar.